Hola queridos hermanos, reciban un caluroso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10 del tercer trimestre. El título de la lección es La vida en la iglesia. El apóstol Pablo en esta lección brinda consejos prácticos y también muy espirituales con relación a cómo deben de relacionarse los hermanos dentro de la iglesia. La calidad espiritual de la vida en la iglesia local de Tesalónica era la preocupación más importante del apóstol Pablo. Cada uno de los hermanos deberían de ser unos a los otros mentores para que de esta manera unos a los otros se animaran y avanzaran en fe hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos debería de estar siempre gozosos y también agradecidos. La lección de esta semana es una invitación especial a descubrir cuál debe de ser la manera de relacionarnos unos con los otros dentro de la iglesia. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos qué bendición nos tiene nuestro Señor. Estudiemos la lección de esta semana. El versículo base para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, los versículos 20 y 21. La Biblia dice así: No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. El apóstol Pablo aquí está haciendo una amonestación. Una amonestación es como un consejo, es llamar la atención de alguien y advertirle sobre ciertas cosas que pueden afectarle de alguna manera. Y en la lección de esta semana el apóstol Pablo precisamente es lo que él hace. En su primera carta, en la carta de los Tesalonicenses, hay 17 amonestaciones seguidas de una oración final. Y en esta lección vamos a estudiar la primera parte para comenzar, que comienza con 3 amonestaciones, y estas 3 amonestaciones tienen 6 imperativos. Un imperativo es como un comando, es como una palabra que se dice: hágase esto y no se mueva ni a la izquierda ni a la derecha, hágase esto. En otras palabras, hágase como yo digo. El apóstol Pablo está haciendo amonestación, está advirtiendo, está dando un consejo. Y además de estas 3 amonestaciones y estos 6 imperativos, Pablo también hace otras 8 amonestaciones, y algunas de ellas, entre las cuales 3 de ellas tienen que ver con asuntos relacionados a temas a mantenerse positivo en la fe que ahora los tesalonicenses tenían. Y las otras 5 amonestaciones tienen que ver con abrir la mente hacia la nueva luz que los tesalonicenses estaban recibiendo con relación a las profecías. En su oración final, Pablo resume el tema principal con su carta: que los creyentes de Tesalónica continúen creciendo en santidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. También ellos deben de vivir una vida de preparación día a día hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice la lección del día domingo con el tema Respuesta al ministerio. Estudiemos la lección. Allí está tu bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día domingo tiene por título Respuesta al ministerio. Los 2 versículos que se encuentran en el centro de la sección de hoy siguen a una amonestación final del apóstol Pablo, que tiene que ver con la lección de la semana pasada. Y el tema es: animaos unos a los otros y edificaos unos a los otros. Como los discípulos deben de responder a los esfuerzos de sus líderes y mentores, esta debe de ser la norma por la cual todos los miembros deberíamos de guiarnos. Por ejemplo,
¿De qué modo puedes trabajar mejor con los que presiden en el Señor en la iglesia? Yo podría decir lo siguiente, que es algo muy simple. Cuando el director de diáconos dice, diácono, vamos a hacer esta labor, el resto de diáconos lo que tiene que hacer es seguir las instrucciones del director de diáconos. Cuando el primer anciano llama a la reunión, todos los demás ancianos deben de asistir con respeto y atención al primer anciano. En algunas culturas, muchas personas tienen la tendencia de desconfiar y de desafiar a los líderes de cualquier grupo, de cualquier, incluso sindicatos, gremios sociales y aún políticos. Pero en otras culturas, algunas personas tienden a someterse ciegamente a la autoridad o al líder. En este caso, el apóstol Pablo está llamando la atención de los hermanos en Tesalónica. Y escuche lo que el apóstol Pablo dice. Es divertido, pero a la vez es serio. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que presiden entre vosotros y que os amonestan. Por favor, hermanos, hagan caso. Es interesante, dice el apóstol Pablo, dice, ténganlos a ellos, a los que presiden y dirigen la iglesia, ténganlos en mucha estima, pónganlos en un lugar de respeto. Y ¿saben qué, hermanos? Por favor, tengan paz entre vosotros. Esta es un comando del apóstol Pablo. Por favor, compórtense como cristianos. Déjenme decirles que yo he visto en muchas iglesias en las que he ido, algunos hermanos que tienen la intención de servir al Señor y agradar al Señor. Pero sus métodos muchas veces son de personas que muchas veces parecieran ser más revolucionarios que cristianos. Muestran una actitud anárquica. Una actitud anárquica es una actitud de desafiante, actitud para con el líder y de rebeldía. Algunos, como ustedes saben, la iglesia es una familia. Algunos son parte de la familia, pero son disfuncionales, no funcionan y en vez de construir, lo que hacen es destruir. Pablo invita a los miembros a reconocer a sus líderes, es decir, a respetarlos. La implicación es que tal vez algunos en la iglesia le faltaban el respeto a las autoridades. Oigan esto. La palabra amonestan tiene la connotación de instruir y advertir. Pablo reconoce aquí que los líderes de la iglesia a menudo tendrán que ejercer un amor duro. Esta clase de liderazgo no siempre es bienvenido. Algunas veces hay que ser fuerte, firme, con amor. Pero no se debe de permitir que algunas personas dentro de la iglesia tengan una actitud desafiante y rebelde. ¿Por qué? Porque eso causa en la iglesia mal testimonio. Pablo quiere que todos los miembros de la iglesia estén en paz unos con los otros. Hermanos, reconozcan a los que presiden dentro de vosotros en la iglesia. Respétenlos, ténganlos en mucha estima. Por amor, mire qué interesante, por amor a la causa o a la obra que ellos están haciendo. ¿Saben qué? Algo interesante que me llama aquí la atención en la lección de esta semana, dice, sobre todo en este día, dice, los líderes del pensamiento de los días de Pablo sabían que tratar con la gente es una cosa delicada. Pablo añadió un elemento a este marco. Para el cristiano, Dios es el líder modelo. Y la meta en el liderazgo de la iglesia es una feligresía que viva vidas dignas de Dios. Hermanos, os rogamos que por favor respeten a los líderes, que los tengan en alta estima. ¿Saben qué? Respondan de esta manera al ministerio. Continuemos con la lección de esta semana. Está bien interesante. La lección del día lunes que dice proveer un ministerio. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día lunes, su título es proveer un ministerio. ¿Qué significa proveer un ministerio? Proveer significa, vaya la redundancia, proveer es dar algo a alguien. Y en la lección de este día, en los versículos 12 y 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Pablo se ocupa de cómo los líderes deberían de tratar a los otros líderes. Oiga bien, los líderes a los líderes.
y los líderes de los líderes a el resto de los miembros de la congregación en Tesalónica. Y el consejo del apóstol Pablo es bien interesante porque es totalmente abarcante con relación a todos los miembros de la iglesia en general, pero en orden jerárquico, desde el líder principal a los líderes de los líderes y los líderes a su vez a los miembros general de la iglesia. El apóstol Pablo dice: os aconsejo, hermanos, que por favor, otra vez vuelve la palabra, vamos a leerlo mejor en la Biblia, porque aquí está más claro todo lo que él trata de decir a la iglesia en Tesalónica. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. ¿Y saben qué? Fíjense, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros y para con todos. La pregunta es: ¿de qué modo deben de tratarse los miembros a los otros miembros de la iglesia? Es más, ¿de qué modo el líder, comenzando desde el pastor, debe de tratar a los líderes de la iglesia? ¿Y cómo los líderes de la iglesia deben de tratar a los otros líderes? El apóstol Pablo aquí está diciendo: ¿saben qué? Por favor, fíjense en este grupo. Hay un grupo de hermanos que están ociosos. ¿Qué es lo que pasaba? Se creía que el Señor Jesucristo vendría en esos días. Entonces mucha gente dejó sus trabajos, dejó sus casas, dejó todo. Recuerden que ellos vendían las cosas y los traían a los pies de los discípulos. Entonces había gente que decía: Cristo ya viene y no hay que hacer nada. Entonces estos ociosos, como no tenían que hacer, lo que hacían es dar problemas por aquí y por allá. Y como estaban ociosos, ni estaban haciendo la obra, pero sí estaban dando problemas. Entonces el apóstol Pablo dice: amonesten a esos ociosos que no están haciendo nada en la iglesia y son criticones, siempre están hablando, siempre están diciendo cómo se deben de hacer las cosas, pero no están haciendo nada. Hay que amonestar a esos ociosos. Hay que animar a los de poco ánimo y también sostener a los que son débiles. Hay que ser pacientes para con todo. Esta palabra me encanta porque dice el apóstol Pablo: hay que ser pacientes para con todo. Recuerde que en la Biblia dice: si alguno es hallado en falta, tú que eres espiritual, reprenderlo espiritualmente, no sea que tú seas tentado. Entonces hay que tener paciencia. ¿Con cuántos? Con todos, porque todos estamos en este mundo y estamos sujetos a tentaciones y también a caer. Ser pacientes los unos con los otros, seguir la paz con todos, seguir lo bueno para con todos. Pablo indica a los líderes que sean pacientes con todos, aunque los tres primeros consejos del versículo 14 apuntan a condiciones específicas. La paciencia es siempre adecuada para el cuidado pastoral. Imagínense ustedes, si no se cuida la grey con paciencia, entonces la podemos echar a perder. El Señor no nos ha llamado a arrancar la cizaña. Ese es negocio del Señor. No es tu trabajo, no es mi trabajo. Y si estás ocioso, peor aún. De tal manera, dice que los que cuidan a otros son atacados también y pueden estar tentados a desquitarse. Pero cuando los líderes se vengan, muestran que su liderazgo no es motivado por el Espíritu de Cristo. Es vital para un buen liderazgo recordar siempre el bien de los demás. Hay que considerarnos los unos a los otros. Debemos de tener cuidado en la grey del Señor, cómo la tratamos. El cuidado pastoral debe hacer ambas cosas. Hay momentos en los que los consejeros necesitan ser aconsejados. Todos necesitamos de todo. Por eso el Señor Jesús mandó de dos en dos, porque hay del solo. Si cayere, ¿quién lo sostendrá? De tal manera que uno con el otro se sostiene. Como decía mi abuela, una mano lava la otra mano. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos la bendición que Dios ha preparado para nosotros y veamos qué nos dice la lección del día martes con
actitudes cristianas positivas. Estudiemos la lección. Allí está la lección del día martes. Su título es Actitudes cristianas positivas. Como alguien dijo, un cristiano triste es un triste cristiano. Y en este día el apóstol Pablo da 3 razones muy importantes, las cuales nos ayudan a tener una actitud ciertamente de esperanza, de fe y de amor dentro de nuestras relaciones como hermanos en la iglesia. Es importante que cada cristiano sea responsable de su propia actitud o la actitud de sí mismo. Y también todos debemos de esperar que otros estén dispuestos a ser responsables por sus propias actitudes. El apóstol Pablo considera que son la voluntad de Dios 3 cosas muy importantes. Y estas se encuentran en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso los 16 y 18. La primera razón que el apóstol presenta es que nosotros como cristianos, hablándole a los tesalonicenses, dice, estad siempre gozosos. Esto es muy interesante porque se supone que la iglesia allá en Tesalónica había estado pasando persecución. Un momento, estaban pasando persecución, estaban teniendo problemas dentro de la iglesia, conflictos, conductas inapropiadas. Pero el apóstol dice, a pesar de eso, estad siempre gozosos. Y sigue diciendo, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Oh, un momento. Hay problemas, hay dificultades en la iglesia, hay crisis de esto y lo otro y lo otro. Yo voy a estar siempre gozoso. ¿Y tengo que estar orando? Sí, claro que sí, para poder enfrentar la batalla. ¿Y debo de dar gracias a Dios por esas cosas? Sí, porque si pasan, esa es la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así es que esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Que estén siempre gozosos y que oren siempre sin cesar. Un predicador evangelista llamado Glenn Cohn dice que la Biblia hablaba mucho más de una vida gozosa en el Espíritu que del sábado. Y el gozo lleno del Espíritu es posible aún en el sufrimiento. Y esto es real. La Biblia dice que Jesucristo puso el gozo delante de él y sufrió el menosprecio. En otras palabras, cuando tú estás pasando crisis, no te enfoques en la crisis. Enfócate en la esperanza y en la victoria que el Señor te va a dar. ¿Amén? Claro que sí, amén. Continúo con esto. La gratitud es otra actitud cristiana positiva que Pablo exhibió. De tal manera que las palabras griegas para regocijarse y ser agradecidos tienen la misma raíz básica. La clave de un regocijo piadoso es un constante espíritu de gratitud a Dios. La pregunta es, ¿qué cosas ha hecho Dios para que tú te sientas gozoso, te sientas agradecido y puedas sentirte feliz? Enumera por lo menos 10 cosas que Dios te ha dado, te ha hecho, y vas a dar cuenta que hay muchas cosas por las cuales podemos agradecer al Señor. Pregúntate, ¿de qué estás agradecido? Déjeme decirle, yo no les he dado todavía mi testimonio, pero en este mes estoy cumpliendo 24 años de estar vivo. ¿Cómo que estoy? Sí. Técnicamente, hace 24 años debería estar muerto. Muerto, enterrado. Pero Dios en su misericordia me permitió la vida y estoy vivo aquí delante de ustedes. ¿Tengo de qué darle gracias a Dios? Claro que sí. ¿Tengo de qué estar gozoso? Claro que sí. Él me salvó, no solo me salvó de la muerte, sino de la muerte eterna. Y me dio vida juntamente con Cristo. Así es que hay que regocijarse, hay que tener gratitud. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay gente que muchas veces camina por esta vida sin motivación. Se sienten tristes, deprimidos, desmotivados. Y otros se sienten que no tienen gozo, que no tienen alegría. Aquí están las 2 razones. Usted puede regocijarse y puede tener gratitud por estas 2 razones. Número 1, estar motivado es tener un motivo. ¿Cómo es eso? Sí, tener motivación es tener un motivo por el cual vivir. Y eso le da entusiasmo. ¿Pero qué cosa es el entusiasmo? El entusiasmo es, según una palabra griega, es enteos. ¿Qué significa? Lleno de Dios. Y ese gozo
no se lo puede quitar nada ni nadie. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día miércoles con relación con nueva luz. Estudiemos la lección. Ahí está la bendición para nuestro corazón. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día miércoles es una lección muy interesante. Su título es Relación con nueva luz. Y es muy importante este día porque la iglesia nuestra enfrenta algunas veces algunos conflictos entre si creer, no creer, entre si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Y la iglesia en Tesalónica pasó, si no igual, situaciones similares a las nuestras. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Resulta que el apóstol Pablo había puesto líderes dentro de la iglesia y en Tesalónica. Y estos líderes tenían que enseñar la enseñanza, la sana doctrina. Y los hermanos, algunos de ellos eran judíos, otros eran griegos y a otros gentiles. Algunos de ellos decían, no, esa luz como que no está bien. Esa enseñanza no es de acuerdo a lo que nosotros creemos. Esta predicación no está conforme a nuestra cultura, a nuestro, bueno, de todo ese tipo de cosas pasaban. Entonces el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, miren, hagan un favor, hermanos, no apaguéis el espíritu. ¿Qué está diciendo? Sí, que no apaguen el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos estaban tomando, como leímos hace un momento, unas actitudes negativas, tan negativas que hacía que la iglesia tuviera más problemas. Y saben, no solamente no apaguéis el espíritu, les decía Pablo, sino también no menospreciéis las profecías. ¿Hay profecías que puede la gente menospreciar? Sí, hay gente que menosprecia las profecías, pero lo curioso es que desprecian las profecías bíblicas, pero en su corazón muchos de ellos creen y consideran más las profecías diabólicas y seculares, y en eso hay que tener problemas. Dice el apóstol Pablo, háganse un favor, hermanos, escudriñadlo todo y retener lo bueno. Un momento. ¿Quiere decir que tengo que andar escudriñando todo por ahí que se me presenta? No está diciendo. Escudriñar todo aquello que se está presentando en la iglesia por los líderes de nuestra iglesia. ¿Hay líderes de otras iglesias que vienen a nuestras iglesias? Sí. Que vienen presentando algunas veces fuego extraño en nuestra iglesia. Y de eso, dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Si hay algo digno de alabanza, retenerlo. Si hay algo que alaba el nombre de Dios, retenerlo. Si hay algo que te acerque a Dios, te santifique más, retenerlo. Porque aunque no lo crea, allí frente a mi cámara está llegando gente solo para observar. ¿Qué es lo que digo mal? ¿Qué digo bien? Para señalar. Y les voy a decir a ustedes casualmente, retener lo bueno. Si hay algo digno de alabanza, digno de alabanza para nuestro Dios, retener lo bueno. No menospreciéis las profecías. Retener lo bueno, examinarlo todo. Pablo estaba amonestando a la iglesia en los versículos 19 al 22. Presenta otra forma de amonestación, el don de la profecía. Las dos negaciones con que comienza esta sección son continuas en su énfasis. Dejen de apagar el espíritu, dejen de menospreciar las profecías, abran su mente a nueva luz de la Biblia, claro está. Comprueben con la Biblia si lo que les están diciendo es verdad o es mentira. Asegúrese realmente que es luz. El apóstol Pablo está invitando, no menosprecien la profecía, no apaguen el espíritu, escudriñarlo todo, retener lo bueno. En nuestra iglesia pasa lo mismo. Hay gente que menosprecia el espíritu profecía, que pone, bueno, que ya lo dije, menosprecio, que le pone un valor por debajo de su valor al espíritu profecía. Pero hay otro grupo que se va al otro extremo. El espíritu profecía y solo el espíritu profecía. Y la Biblia la dejan allá lejos. No. Recuerden, hay dos testigos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en nuestra fe hay dos testigos también.
a la ley y al testimonio. Si no fuere conforme a eso, es que no le ha amanecido. Hay gente que le da demasiado valor, hay gente que lo menosprecia. Y aquí está el otro problema. Hay un grupo que le da más valor a los nuevos profetas. Un tercer modo de socavar el don de profecía es dar autoridad profética a personas o escritos que no recibieron el don de Dios. Andan por allí regando panfletos, CD, libritos. ¿Qué pasó, hermanos? Les dije, son de la familia, pero son disfuncionales. En vez de construir, lo que hacen es destruir. ¿Cuál es el impacto el del ministerio profético de la hermana White en tu vida? ¿Cómo la hermana White te ha dado alguna vez algún consejo que te ha favorecido y te ha levantado, ha inspirado a servir mejor y más a Dios? Pablo amonesta a la iglesia con relación a la nueva luz. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día jueves con relación santidad en el tiempo del fin. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día jueves es una lección muy interesante porque el apóstol Pablo está terminando Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, con una oración muy interesante. Esta lección me recordó la experiencia de Jesucristo allá en San Juan capítulo 17, cuando él oró también por los discípulos. La oración de Jesucristo era una oración profética y la oración de Pablo no es diferente. Él está orando por los hermanos en Tesalónica, pero también está orando por todos aquellos que en las edades iríamos a creer en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo quiere decir algo muy impactante. ¿Qué es lo que él quiere decir con santificados por completo? ¿Qué es lo que significa eso? Y también, ¿qué quiere decir él con ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo deberíamos entender estas cosas? Dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz. Oye, qué interesante, habían conflictos allá, y les está diciendo el apóstol Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero ahora viene algo interesante aquí. Y todo vuestro ser, vuestro espíritu, vuestro alma y vuestro cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo con esta oración? En el pasaje de este día, el apóstol Pablo vuelve al lenguaje de la oración cuando comenzó. Su tema principal es también similar al encontrarse sin mancha en santidad para cuando llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace aquí una transición de lo que se supone que deberían hacer los creyentes. Muy a menudo los creyentes no han estado de acuerdo con este asunto de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sobre todo con nuestra enseñanza doctrinal, porque entonces pareciera haber como una división en todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Dice, el texto quiere decir acerca de la naturaleza de los seres humanos y la clase de carácter que pueden esperar tener cuando venga Jesucristo. Me puse a hacer una investigación sobre lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y refiriéndose al espíritu, viene la palabra hebrea, aramea, que significa, el vocablo ruaj, que significa espíritu. Y se refiere a la mente y al carácter del individuo. ¿Qué significa el espíritu? ¿Con qué espíritu usted habla las cosas? Se refiere a su mente y al carácter. ¿O con qué espíritu hago yo las cosas? Con la forma como pienso y conforme a mi carácter. Oh, ok, interesante. ¿Y el carácter qué cosa es? El conjunto de buenos y malos hábitos que tiene el ser humano. Entonces, ¿con qué espíritu hago las cosas? Y todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, y vuestro espíritu, ese carácter que tiene, sea guardado irreprensible. La otra palabra que usa este día en la lección, el apóstol Pablo dice
el alma. Y el alma se refiere a una palabra que también viene del hebreo arameo, que significa o se pronuncia del vocablo nefesh. Y nefesh se refiere a las emociones, a los sentimientos, a la actitud del ser humano y específicamente a sus pensamientos. Mire qué interesante. En el anterior tenía que ver con el carácter, hablando del espíritu, y ahora tiene que ver de manera específica con los pensamientos. Y la tercera palabra que usa el apóstol Pablo es cuerpo. El cuerpo es un cuerpo, vaya la redundancia, y tiene miembros. ¿Qué es lo que tiene que ser santificado? Todo vuestro cuerpo, vuestros miembros, para servir a la justicia, estos miembros sean santificados. En otras palabras, el templo del Espíritu Santo, el templo, mi cuerpo, sea santificado por completo y sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es bien claro y muy preciso, está diciendo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, todo vuestro templo, todos vuestros pensamientos, todo vuestro ser, toda tu forma de pensar, de actuar y de hacer, sea guardado irreprensible para cuando Cristo venga. El apóstol está orando para que la totalidad de su dedicación a Dios se mantenga hasta el fin, o hasta el mismo fin. De acuerdo con esta carta, los tesalonicenses estaban lejos de ser perfectos, pero lo que tenían valía la pena conservarlo hasta que Jesús regresara. Pablo estaba orando para que siguieran creciendo en gracia por medio de una relación con Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, el templo del Espíritu Santo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo termina esta lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición. Concluyamos con la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido esta semana. La lección, la vida en la iglesia, nos ha enseñado 5 conceptos que, si los ponemos en práctica, pueden ayudarnos a prepararnos para aquel gran día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez en los nuevos de los cielos para llevarnos al reino celestial. Jesús trabajaba con alegría y tacto. Se necesitaba mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia. Jesús mantenía comunión con el cielo mediante el canto. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar los malos ángeles, y como incienso llegaban al lugar de fragancia. La mente de los que lo oían se alejaba del desierto que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. En esta semana aprendimos consejos hermosos que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica para amonestarlos, aconsejarlos y advertirles de algunos problemas y cómo resolverlos. Él logró llamar la atención de los tesalonicenses, como aprendimos en el primer día, el concepto llamado respuesta al ministerio. El apóstol Pablo nos enseñó que no tenemos que tener una actitud negativa con relación a los líderes. Debemos de reconocerlos, respetarlos y darles su lugar. Y ellos a su vez deben de respetar y tratar bien a los líderes de los líderes y a su vez proveer un ministerio que ayude a que aquellos que de alguna manera ahí en Tesalónica estaban de ociosos pudieran ocuparse en la obra, que animaran a los de poco ánimo, que fortalecieran a aquellos que estaban débiles en la fe. El ministerio del apóstol Pablo fue tan impactante que logró llamar la atención de los tesalonicenses a cambiar una actitud como cristianos. El consejo número 3
o el concepto número 3, que se refería a las actitudes cristianas, que debe de haber gozo, debemos de estar orando sin cesar y debemos de tener una actitud de agradecimiento a nuestro Padre Celestial por todas sus misericordias que son nuevas cada mañana. El concepto número 4 nos mostró cómo tener una nueva relación con relación a la luz que se nos presenta. El apóstol Pablo dijo, escudriñadlo todo y retener lo bueno. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno en el mensaje que se les trae, retener lo bueno y desechar lo malo. No se fije en los errores, en los detalles. Fíjese en la bendición que Dios le tiene para su corazón. ¿Y qué diremos del concepto número 5? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y mantenido irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en esta semana nos mostró cómo vivir vidas santas. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 11 del tercer trimestre y su título es Promesas a los perseguidos. Veamos qué nos trae de bendición el Señor para la próxima semana. Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. Desde mi escuela sabática les habló su hermano y su amigo Marlon García. Los espero la próxima semana con esta tremenda lección y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana.